En Barcelona, Picasso vivió el paso de la niñez a la adolescencia, 9 años cruciales para su formación como artista. Marchó a vivir a París, pero pese a su alejamiento, la familia y los amigos lo mantuvieron unido para siempre a la ciudad. Él mismo dijo: Barcelona fue mi escuela primaria y París mi bachillerato. Esta es la historia. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga. Era hijo primogénito de María Picasso López y José Ruiz Blasco, profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo y conservador del Museo Municipal de la ciudad. El niño ya apuntaba maneras. Los Ruiz Picasso embarcaron en Málaga a bordo de un carguero que iba a Gran Bretaña. Ellos se quedaron en La Coruña, donde el padre estaba destinado como profesor de dibujo y pintura. El matrimonio tenía 3 hijos, Pablo, Lola y Conchita, que morirá aquí de difteria al poco de llegar. Después de 4 años, la familia no se acostumbraba al clima gallego, por lo que el padre pidió el traslado a Barcelona para ser profesor en la Escuela de Bellas Artes de La Llotja. Llegaron a la estación de Francia cuando Pablo cumplía los 13 años. Barcelona estaba en ebullición durante la regencia de María Cristina. Se estaba creando el ensanche y triunfaba el modernismo. Les costó encontrar domicilio fijo. Primero se alojaron en una pensión del Paseo de Isabel II número 4, al lado del restaurante Siete Puertas. Se trasladaron un poco más allá a la calle Cristina y después a la vecina calle Llaudé. A finales de 1896, la familia encontró la que será su vivienda definitiva en la calle de la Mercè. Tras pasar los exámenes, Pablo fue admitido como alumno en la Escuela de La Llotja. Aquí conoció a sus primeros amigos, Manuel Pallarès, Carlos Casagemas y Jaume Sabartés. Con ellos visitó los ambientes bohemios. Con Ángel Fernández de Soto visitó los burdeles del Distrito V. Su obra La Celestina es el retrato de Carlota Valdivia, la madame del prostíbulo Casa Emilia, hoy Hotel Gaudí, que estaba al lado del Eden Concert. En octubre de 1897, por sugerencia de su padre, Picasso se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, al parecer las clases no llegaron a interesarle mucho. Pasaba más tiempo pintando en el Retiro o estudiando en el Museo del Prado a Velázquez, El Greco y Goya que en los talleres de la Academia. Estaba pintando Ciencia y Caridad para la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. Aquí en Madrid, Pablo contrajo la escarlatina. Pallarès lo convenció para pasar juntos una temporada en su masía familiar de Cantafetán, en Horta de Ebro, hoy Horta de San Joan. Para el pintor esta fue una época de reflexión creativa. Deseaba romper moldes y buscar una nueva expresividad. Años más tarde dirá: todo lo que sé lo he aprendido en el pueblo de Pallarès. De esa estancia, Picasso produjo una gran cantidad de obras entre óleos y dibujos, además de incontables bocetos. A partir de su vuelta de Horta, Pablo dejó de interesarse por las clases de La Llotja y dejó de firmar como Ruiz para hacerlo con su segundo apellido, Picasso. Ahora se levanta a mediodía,
Por las tardes, si hay corrida, va a la Plaza del Torín en la Barceloneta. Y frecuenta las tertulias modernistas, sobre todo la taberna Els Quatre Gats, para la que diseñará su carta de menús y participará en la revista Els Quatre Gats. Aquí hizo también su primera exposición individual. Por las noches, Pablo y Pallarés disfrutaban en la Guayaba de la Plaza de l'Oli o en el recién abierto Eden Concert, en la calle Conde del Asalto 12. Un restaurante de lujo con juego de ruleta, espectáculos, prostitutas y cupletistas como la Chelito. Uno de los primeros romances del joven artista lo tuvo con Rosita del Oro, una amazona que trabajaba en el circo ecuestre Tívoli. Con ella conocerá por primera vez el mundo del circo, al que representará después en su periodo rosa. En septiembre, acompañado por Casagemas, hace su primer viaje a París para exhibir su obra Últimos Momentos en la Exposición Universal. Por primera vez establece contacto directo con los impresionistas, con los neoimpresionistas, navis y puntillistas. Conoce a Pere Magnac, su primer marchante, hijo de una familia de industriales barceloneses y anarquista. Al poco tiempo, Picasso viajará a Madrid, donde junto a Francesc de Sisolé editará la breve revista Arte Joven, con colaboraciones de Unamuno, Baroja, Reventós, Rusiñol y con ilustraciones de Nunell, Picasso y otros. Casagemas vuelve a París deseando volver a ver a su amante. En Madrid, Pablo se enteró de la tragedia. Su compañero del alma, Carlos Casagemas, sintiéndose rechazado por su amante Germaine Gargallo, le había disparado y, creyéndola muerta, Carlos se había pegado un tiro en la sien. Había sucedido en el restaurante Hipódromo, ante su amigo Manolo Huguet. Con el retrato del imaginado Casagemas muerto, empezó el periodo más desesperado de Picasso, la época azul, su primer estilo totalmente personal. Tras una breve estancia en Barcelona para exponer en la Sala Parés junto a su admirado Ramón Casas, Pablo volvió a París por segunda vez para exponer junto al pintor vasco Francisco Iturrino en la afamada Galería Volart. Pero regresa rápidamente a Barcelona al ser llamado a filas, aunque se libró gracias a su tío, que le pagó las 2000 pesetas necesarias para evitarlo. Liberado del servicio militar, vuelve a París para mostrar sus pinturas azules en una exposición colectiva organizada por Magnac en la Galería Bertueil, tras la cual vuelve a su domicilio de Barcelona. Aquí empezará su obra maestra del periodo azul, La vida, y preparará las maletas para instalarse definitivamente en la capital del Sena, en el barrio de Montmartre, en el Bateau Labois de la calle Ravignan. Estaba a punto de conocer a la que será su primera esposa, Fernande Olivier.
Por las mañanas suele ir a tomar apuntes de los acróbatas del Circo Medrano en Montmartre y de los titiriteros ambulantes en la explanada de los Inválidos. Está preparando una serie de pinturas sobre el mundo del circo y sus arlequines y saltimbanquis. Era el final de su etapa azul y estaba a punto de empezar su periodo rosa. En 1910, Pablo Picasso, con 29 años, estaba creando un nuevo lenguaje junto a Georges Braque, el cubismo. Su obra ya era adquirida por coleccionistas internacionales gracias en parte a tres marchantes, Wilhelm Ande, Ambroise Vollard y sobre todo Daniel-Henri Kahnweiler. Volvió a Barcelona ocasionalmente hasta 1934. Entre 1958 y 1962, Xavier Busquets proyectó la nueva sede del COA, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en la Plaza Nova de Barcelona. Picasso colaboró con unos esbozos que se esgrafiaron en su fachada. Tras las riadas del Vallès, el pintor donó Mujer con perro para que fuese subastado en beneficio de los damnificados. 2 años antes, la Sala Gaspar había exhibido 30 óleos del pintor. No se vendió ni una obra. En realidad, Picasso nunca consiguió ninguna venta en Barcelona. Jaume Sabartés, secretario del pintor desde 1935, y el entonces alcalde José María Porcioles hicieron lo imposible en las altas esferas del régimen a fin de que permitiesen la apertura de un museo Picasso, que se hizo realidad en 1963. Pero no abrió como Museo Picasso, sino como Museo de la Colección Berenguer Aguilar. El nombre del pintor no debía figurar en primera línea, ya que era considerado non grato por su ideología comunista. Picasso murió sin haberlo visitado en 1973. Con los años el museo ha sufrido diversas ampliaciones. Se adjuntó el Palacio del Baró de Castellet y el Meca. Se añadieron 2 nuevos edificios anexos, la Casa Mauri y el Palau Finestras. Y en 2011 se añadió un edificio construido de nueva planta en la parte posterior. En 1979, el Ayuntament de Barcelona decidió bautizar como Passeig Picasso a una de las vías que rodean el Parc de la Ciutadella. Parece mentira, pero en Barcelona apenas hay placas en los lugares donde transcurrió la vida del pintor. No sería mala idea crear una ruta turística que recordase sus andanzas barcelonesas.